En este video les voy a enseñar cómo reparar casi cualquier ventilador de su computadora. Y bueno, ha llegado ese momento del año en el que yo le doy mantenimiento a mi computadora. ¿Y qué es lo que le he hecho? Bueno, le he limpiado, le he quitado el polvo. Además de eso, le he cambiado la pasta térmica, que es la cosa esa que se pone entre el procesador y el enfriador, que es que se llama así en español. Pero me pasó algo muy peculiar en esta ocasión que hice todo este proceso, y fue que los ventiladores de la tarjeta gráfica empezaron a sonar medio extraño, y de hecho uno de ellos empezó a girar muy lento. Creo que no pude grabar cuando estaba haciendo ruidos. De hecho también no pude grabar cuando reparé el primer ventilador, pero sí los pude grabar cuando abrí y reparé el otro, que de hecho yo me puse a buscar por internet y no encontré información o un video bien de cómo se abre un ventilador, por lo menos de este tipo de ventiladores. Y bueno, pues me di a la tarea de hacerles un pequeño tutorial. Así que si sus ventiladores suenan raro, giran lento, pueden usar este pequeño tutorial para repararlos. Y bueno, aquí está la enfermita. Ya reparé el de este lado, que era el que estaba mal. Cuando está encendida hacía un ruido y no giraba a la velocidad del otro, que sí está bien. Y cuando tú lo hacías aquí con la mano, no giraba lo mismo que aquí. No creo que se vea muy bien aquí en cámara, pero vamos a girarlos al mismo tiempo con la misma fuerza. Entonces se paraba muchísimo antes que que ahí más o menos se pararon al mismo tiempo. Y pues bueno, no estaba enfriando la tarjeta gráfica, que corría el riesgo de descomponerse. Así que vamos a desmantelar el de este lado. Hay que recordar que hay diferentes tipos de ventiladores en el mercado. Estos son obviamente de GPU o de tarjeta gráfica. Sí, lo que vamos a necesitar es nuestro desarmador con un chingo de puntitas y nuestro lubricante. De hecho lo tenía mi abuelo, tiene como 30 años ahí guardado. Es especial para lubricar componentes electrónicos. Muy bueno que lo haya tenido ahí mi abuelo guardado, porque aquí no sé dónde comprar estas cosas en México. Lo bueno de es que tiene un tubito, aquí se ve el tubito, que lo puedes poner aquí en una tapa. Puedes lubricar cosas como que muy específicas de tus aparatos. Ahora sí, vamos a desatornillar el ventilador. Esto ya obviamente cambiará de tarjeta gráfica a tarjeta gráfica. Ya lo podemos sacar. Y aquí es la parte difícil. Vamos a hacer otro tipo de enfoque aquí. Y lo que vamos a querer hacer es cambiar la punta de nuestro desarmador a uno plano. Voy a escoger esta que está delgadita. Y vamos a usar otra cosa para tratar de sacar el ventilador. Lo que se tiene que hacer es tratar de sacar está a presión. Hay unos que en la parte de atrás tienen un anillo sujetando el rotor del ventilador. En esos nada más tienes que quitar ese anillo y va a salir. Está a presión. Entonces lo que vamos a querer hacer es tratarlo de botar de los dos lados al mismo tiempo. Esto lo va a hacer mucho más fácil. Así que vamos a insertar aquí en un lado la primera punta. Si tienes un amigo que te ayude, mucho mejor. Del otro lado vamos a poner el desarmador con la punta. Y ahora vamos a tratar de sacarlo al mismo tiempo. Ahí se puede ver cómo se está levantando. Hay que tener mucha paciencia. Ahí está. Se hizo presión de los dos lados, hasta se oyó como un pop, que es la presión que tenía, y ya salió el ventilador completamente. Este es un anillo magnético, que es el que hace que gire el ventilador, que de hecho estos, como no son básicamente mecánicos, pues no tienen por qué descomponerse tan fácil. Entonces lo único que hay que hacer es tomar tu trapito, limpiarle todo ese lubricante que tiene de años, o no sé cuánto tiempo tenga tu tarjeta gráfica, de todos lados, por ejemplo del medio y también de alrededor. Está completamente limpio y seco el ventilador. Vamos a limpiar también el motorcito, que es muy importante limpiar el agujero que tiene en medio donde se mete el rotor del ventilador, porque de hecho aquí se alcanza a ver como cosas cafés, así como sucias, que es lo que está evitando que gire nuestro ventilador. Bien, ahí se alcanza a ver.
Ahí se alcanza a ver toda la suciedad que tenía el motor. Eso es lo que hace que no gire bien tu ventilador. Es lo que tenemos que procurar de limpiar. Porque si ustedes saben, una tarjeta gráfica caliente o sobrecalentada es una tarjeta gráfica muerta. Y bueno, una vez limpio, lo que vamos a hacer es con el lubricante para equipo electrónico. Me imagino que este es bueno porque no hace cortocircuito con otras cosas. Vamos a echar unas gotitas adentro. Es importante que sea poquito, porque si le echamos de más, pues también corremos el riesgo de ahogar todo el sistema. Y aquí también vamos a lubricar el eje del ventilador y también un poquito alrededor el imán por cualquier cosa. Y ahí está. Y para armar el ventilador lo único que tenemos que hacer es alinearlos y presionar. Ahí se va a escuchar cómo se va a unir. Y listo. Ya está listo nuestro ventilador, casi como nuevo. Y así le vamos a dar mucho más vida a nuestra tarjeta gráfica, a nuestros ventiladores. Y bueno, ese fue el video de hoy. Ojalá les haya gustado y ojalá les haya servido para evitar que su computadora se muera. Así que ya saben, suscríbanse al canal. Quieren ver más videos como este, denle manita arriba si les gustó el video o les sirvió. Y si no les gustó, pues denle esa manita abajo. Con toda confianza, no los voy a perseguir hasta su casa y obligarlos a que le den manita arriba. Síganme en las redes sociales si quieren enterarse de las últimas noticias del canal, en Twitter, en Facebook. Si tienen alguna duda, en el grupo de Ejian's Army siempre responden muy rápido. Si quieren saber qué modelos de ventilador son los mejores, si conviene más reparar el ventilador o comprarse uno, ahí es el lugar donde preguntar. Simplemente búsquenlo en Facebook y pidan unirse. Todo lo que hagan en el Ejian's Army se queda en el Ejian's Army. Así que yo soy Ejian. Nos vemos en el próximo video.